Nosotros. Y continuamos con el doctor Francisco Javier Jiménez Gil, Nambupec. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por su amable presentación. Me gustaría también participar. Claro. El doctor Francisco Javier Jiménez Gil es uno de los fundadores junto con el doctor Moreno, Nicolás René Moreno Navarro, de todos los cursos, cuando empezamos los cursos hace 14 años y próximamente el 15 curso. El doctor Javier Jiménez Gil fue presidente de la Academia Mexicana de Neurología y desde luego fue él el primero, hasta donde yo recuerdo, que hizo el primer simposium de trastornos de movimiento aquí en México a nivel internacional hace como más de 30 años. Él lo recordará bien, que invitó al doctor Lozano. Entonces, indudablemente es el pionero junto con el doctor Otero, los dos, de trastornos de movimiento aquí el doctor Otero y el doctor Jiménez Gil son los dos pioneros de la enseñanza y la investigación de trastornos de movimiento aquí en México. Entonces, felicidades y bienvenido, doctor Francisco Javier Jiménez Gil. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Enríquez Coronel, por su amable presentación, pero principalmente por tu invitación a ser parte de esta empresa académica que ya tiene 14 años. Te felicito a ti y a tus colaboradores más cercanos, como el doctor Gustavo González, el doctor René Moreno, por la excelente coordinación y por darle vida a este importante evento de trastornos del movimiento. El tema que tuviste a bien asignarme, las de distonías, es un tema muy importante. Muy importante porque las distonías constituyen uno de los trastornos más prevalentes después de la enfermedad de Parkinson, temblor, tics, piernas inquietas, y constituyen el 20% de los pacientes que acuden a una clínica de trastornos del movimiento. La distonía puede ser un signo, solamente un signo, pero también formar parte de un síndrome, de una enfermedad específica. La clínica nos va a dar la identificación de una distonía de otro trastorno de movimiento. La distonía es un trastorno de movimiento caracterizado por contracciones musculares sostenidas o intermitentes que causan movimientos repetitivos y posturas anormales. Esta imagen de este video de esta paciente anciana es de una distonía tardía por butirofenonas y otros antipsicóticos. Hablando de datos epidemiológicos, las distonías son un grupo heterogéneo de trastornos con una prevalencia también variable, depende del síndrome distónico. Y como lo mencioné previamente, representan alrededor del 20% de los pacientes que acuden a una clínica de trastornos del movimiento. Es importante subrayar que las distonías focales son 10 veces más frecuentes que las generalizadas. La prevalencia de la distonía aún no es perfecta, pero cada vez se acerca más a la realidad. La prevalencia de las distonías primarias aisladas es de 16.4 por cada 100,000 personas.
Pero aquí tenemos a un grupo de distonías hereditarias, la distonía TOR1A, por una mutación en el gen de la torsina, que oscila entre 18 y 26 por cada 100.000 habitantes. Es decir, varía de acuerdo del país, de acuerdo a la región del país. En Estados Unidos, por ejemplo, donde hay una población muy importante de judíos, la distonía por mutación en la torsina 1A se calcula que existen 54.000 a 81.000 pacientes portadores, pero solamente de ellos 16 a 25.000 son sintomáticos. Por lo que el especialista y el médico general tiene que ser muy acuicioso para poder identificar, vale la pena identificar aquellos individuos asintomáticos para tomar algunas medidas preventivas que luego podemos hablar más adelante. Siguiendo con la prevalencia, hay de 16 personas por cada 100.000 personas de distonías focales en aparición de los adultos, pero este estudio está muy subestimado. Algunos estudios más recientes que han sido más acuiciosos detectan hasta 732 casos por cada 100.000 personas. Eso hace una enorme diferencia. Quiere decir que existe un gran número, la mayoría de los pacientes con distonías focales no han sido diagnosticados. En adulto, la edad de inicio es alrededor de los 30, entre los 30 y 50 años, con una relación femenino-masculino de 2:1, es decir, predominan las mujeres con excepción de las distonías ocupacionales, de la distonía braquial y la distonía de los músicos principalmente. De los músicos, pero puede ser cualquier distonía, cualquier profesión puede dar lugar a que aparezca una persona con distonía. Las variantes de distonía de inicio temprano constituyen alrededor de 7.6 por 100.000 individuos y en los niños la edad usual de aparición es de 3 a 9 años con una relación femenino-masculino igual, salvo en la enfermedad de Seguagua por mutación del gen GCH1, guanosin trifosfato ciclohidrolasa 1, que es mayor en mujeres. ¿Y por qué es mayor en mujeres? Porque los hombres presentan una penetrancia más reducida que las mujeres. Es la razón por la que se ven más mujeres y ahí también la experiencia del médico especialista en trastorno del movimiento al estudiar una familia de hacer pruebas pertinentes a los pacientes varones. El abordaje clínico es elemental. La primera pregunta que debemos de hacernos es decir, nuestro paciente que está enfrente de nosotros en nuestro consultorio, en el hospital, tiene distonía. Y para eso nos va a servir la clínica. Y nos vamos a tener a la definición de la movement disorder, la más reciente, en que se define la distonía como un síndrome caracterizado por contracciones musculares sostenidas, movimientos repetitivos, frecuentemente son torsionales y por posturas corporales anormales. El temblor está presente y desde luego el temblor es un movimiento distónico. Recordamos a Sir William Gower, el brillante neurólogo británico, que realmente es el padre de la neurología británica, donde ya hacía énfasis en ese tiempo en que nos fijáramos a que el movimiento era sostenido, que era torsional y que conducía a posturas anormales. Posteriormente, ha añadido que el movimiento es estereotipado, es repetitivo, es similar. El paciente presenta un movimiento similar una y otra vez y que puede haber un temblor.
y que para diferenciarlo del temblor esencial de la enfermedad de Parkinson es de que el temblor distónico tiene un punto nulo que vamos a ver posteriormente con algunos videos. Atendiendo más al temblor distónico, desde luego que es producido por contracciones de músculos distónicos, agonistas y antagonistas. Y son característicamente exacerbados cuando el paciente intenta mantener la posición normal o primaria. Y tiene un punto nulo. El temblor distónico puede acompañar a las distonías focales más frecuentemente, pero también a las generalizadas. Puede afectar manos, cabeza y voz. Pero tiene una característica, es menos consistente, menos rítmico que los temblores esencial, por ejemplo, y es más probable que esté detonado por una maniobra específica, un acto voluntario específico. Vamos a ver este bonito caso de un temblor distónico que afecta a la cabeza. Tenemos un temblor en afirmación, pierde la ritmicidad, no es tan rítmico y conduce finalmente a una postura sostenida. Es una paciente con una tortícolis y una laterocolis a la izquierda. Desde luego que esta paciente está tratada ya con toxina botulínica porque no tiene elevado el hombro izquierdo. En algunos casos es difícil diferenciar el temblor esencial y el de reposo del temblor distónico. Por ejemplo, en la distonía cervical discreta, pero que se acompaña con un temblor braquial prominente, o en la distonía craniofacial que además presenta un temblor de voz prominente y que puede ser confundido con un temblor esencial. Porque recordemos que el temblor esencial, pues, da temblor de voz. Tenemos aquí un caso bonito de un temblor distónico en un paciente joven. Vean, es rítmico, lento, pero en algunos momentos pierde la ritmicidad. El mismo paciente, en otra fase, el movimiento aquí, francamente, pues es distónico, pero curiosamente tiene un temblor en reposo. Ahí hay que agudizar nuestra observación y nuestra exploración para diferenciarlos de enfermedad de Parkinson. Estas son las pistas claves clínicas para llegar a orientarnos en el diagnóstico de la distonía, en el establecimiento de síndromes distónicos y en la etiología. La edad de inicio, la distribución corporal, el patrón temporal de esta distonía y las características clínicas asociadas. En cuanto a la edad de inicio, es importante definirla, separarla en inicio temprano e inicio de la edad adulta. La infancia es una edad que va desde el nacimiento a los 2 años, la niñez entre 3 y 12 años y la adolescencia entre 3 y 20 años. Es importante subrayar que la distonía aislada o pura de inicio temprano es la forma más frecuente en esa etapa. Y esta mayoría de estos síndromes son genéticos o idiopáticos, es decir, no son secundarios. En la edad adulta, la edad temprana entre 21 y 40 años y la edad tardía entre mayores de 40 años. Ustedes dirán, ¿para qué dividir tanto la infancia, la niñez, la adolescencia? Es que hay síndromes distónicos que inician en cada etapa. Y ahí es importante para pensar en la etiología y también para la batería de exámenes que debemos de hacer. La disfonía del útero suele ser focal y segmentaria. Eminente es focal y segmentaria, que afecta cara, cuellos y brazos, pero también pueden presentar distonía generalizada. Y es muy importante
pensar, cuando veamos un paciente con una distonía generalizada de inicio en adulto, hay que pensar en que ha recibido neurolépticos. Y el neurólogo experto, el médico experto, pues inmediatamente va a pensar en que este paciente ha tomado antipsicóticos, se le ha prescrito antipsicóticos o otros medicamentos gastroenterológicos, bloqueadores del calcio, etcétera, como ya lo mencionó acertadamente el doctor Guillermo Enríquez Coronel en la introducción a los trastornos del movimiento. La clasificación por sitio corporal es importantísima. Por ejemplo, las distonías focales afectan a una sola región, como es el caso del blefarospasmo. Las distonías segmentarias afectan 2 a más regiones adyacentes, como este caso de este paciente con síndrome Mesh, o que está, lógicamente, cuando vemos que afecta el músculo platisma, casi con seguridad, este paciente ha recibido antipsicóticos típicos o atípicos. Las hemidistonías son más fáciles, afectan las extremidades de un lado, casi siempre son debidas a lesiones estructurales, como este joven que tuvo un traumatismo craneoencefálico con pérdida cerebral, tejido cerebral y en los ganglios basales. Las distonías multifocales son mucho menos frecuentes y afectan a 2 o más partes del cuerpo no contiguas y usualmente respetan el tronco, como es el caso de esta mujer joven que tiene una distonía del pie derecho en flexión, pero también tiene distonía braquial en extensión y de la mano izquierda en flexión. Usualmente la vemos y somos muy observadores en la evolución de los niños con distonía DIT TOR1A, que empiezan con focales, luego multifocales y por último generalizadas. Y la distonía generalizada afecta al tronco, es importante enfatizar que afecta al tronco, pero también a las piernas y otras regiones corporales y por fin diseminación. Raramente afectan a la región cráneo-facial. Y cuando la afecta, se trata de un síndrome sucio, como dice el doctor Pham. Cuando a alguien le da a un paciente con distonía en forma inapropiada antipsicóticos, neurolépticos, vamos a causar un síndrome sucio. Es un bonito ejemplo de una distonía DIT TOR1A que ya se ha generalizado. El paciente muestra el gesto antagonista clásico de la distonía que nos dice, nos grita, es una distonía. Las características, atender a las características dinámicas y temporales es muy importante. La distonía característica muestra una especificidad a un movimiento específico, como es el calambre, el escribado, por el acto de escribir. Se detona por el acto de escribir, pero no por otros actos manuales. Además, presentan el fenómeno de desbordamiento overflow en inglés, que es una sobreactivación motora de músculos a distancia que usualmente no están involucrados en el movimiento primario normal. El truco sensorial, primeramente definido por los franceses, la neurología francesa como geste antagoniste, es un fenómeno que consiste en que el paciente, en forma espontánea, encuentra un truco para aliviar temporalmente su distonía. Y clásicamente, por ejemplo, en la distonía cervical, el paciente, con solo tocarse ligeramente la cara, la distonía se alivia temporalmente. Dentro de las características dinámicas, las variaciones diurnas. Los pacientes presentan variaciones diurnas. Por ejemplo, con la fatiga, la enfermedad de Seguin se agrava, o con el acto de caminar o correr, pero no solamente frente a la enfermedad de Seguin.
La distonía que puede presentar el signo de inicio de una enfermedad de Parkinson genética por mutación de la parquina, pues puede detonarse solamente cuando el paciente corre o sube escaleras en forma asidua. Tenemos un bonito ejemplo de calambre de escribano que vamos a tener también la oportunidad de observar el fenómeno desbordamiento, el overflow. Vemos que hace un gran esfuerzo para escribir, flexiona normalmente la mano y también afecta otros músculos que normalmente no están activados en el movimiento normal o están tan solamente discretos. El video está cortado, pero la paciente tiene un movimiento normal también del cuello. La misma paciente ahora se le pide que escriba con la mano no afectada y vemos lo que pasa. Empieza a generarse el movimiento distónico normal en el miembro afectado. Eso se llama distonía en espejo y también forma parte del fenómeno de desbordamiento motor, overflow. El truco sensorial, este es un excelente video de una distonía craneocervical severa en un hombre joven y vemos que encuentra un alivio temporalmente importante. Esto es característico de la distonía. La distinción entre distonía aislada o pura contra combinada, o lo que antes se llamaba plus, es importante. Las distonías aisladas o puras es el único trastorno del movimiento, con excepción del temblor, pero no es excepción, porque si recuerdan, había mencionado previamente que el temblor realmente es un movimiento distónico y que podemos diferenciar los otros tipos de temblor. Hasta el momento hay muchos síndromes de distonía aislada o pura que han sido reconocidos. Unos son genéticos y otros no. Las distonías aisladas generalizadas usualmente ocurren en edad temprana, son de inicio focal y con frecuencia progresan hasta una afección generalizada. El clásico ejemplo es la DIP-TOR1A y recientemente otros han sido como el DIP-TAPI, que es mixta y que aparece en el adolescente y que ocurre en la comunidad menonita de la vieja orden Ashmi. Las distonías focales o segmentarias en edad adulta suelen comenzar después de los 30 años. La mayoría de ellas también son esporádicas, no se encuentra una causa identificable y rara vez progresan a una distonía generalizada. Buenos días. Sí, cuesta 9 pesos. La distonía, tenemos DIP-TOR1, tenemos aquí un buen ejemplo de una distonía que empieza en la niñez. Vamos a ver que tiene distonía de pies, como marcha en este paje. Usualmente puede uno definirlos como una marcha de un animal. Vemos que tiene distonía de manos, de ambas manos, aún no está afectado el tronco. Es un fenómeno que ocurre, el niño puede correr mejor que caminar. Y esto es más notorio cuando todavía la distonía es muy severa y que prácticamente no se pueden desplazar caminando, pero corriendo sí lo pueden hacer. Esto es un fenómeno que algunos neurólogos especialistas en trastornos de movimiento lo han definido como una característica de la distonía que es un fenómeno plástico. El niño o la persona encuentra alguna manera de poder hacer el movimiento que requiere, que necesita para sus actividades de la vida diaria. Algunos niños se desplazan solo saltando, como el salto de la ranita. Yo le llamé el salto de la ranita en una niña, un par de niños que tenía, que solamente podían desplazarse saltando como ranitas, pero no podían caminar.
Otra es de que los pacientes no pueden caminar hacia adelante, pero sí hacia atrás. Las distonías focales aisladas, tenemos esta generalizada, que es la distonía generale, más recientemente ha sido identificada, es una distonía cervical, pero que afecta la boca, la lengua, y que empieza en el adulto o en adultez temprana. Tenemos la distonía cervical, el blefarospasmo, el calambre escritor, la distonía oromandibular y la distonía laringea o distonía espasmódica y las distonías de extremidades. Aquí tenemos un buen ejemplo de una distonía cervical, le puse focal porque es una distonía pura. Vemos que tiene una postura fija en tortícolis con laterocólis a la izquierda y elevación del hombro izquierdo. No tiene temblor o se aprecia discretamente un pequeño temblor fino. Las distonías adquiridas debemos atender a la búsqueda de lesiones, es debida a lesiones estructurales, a fármacos, muchas veces están detonadas por fármacos, las infecciones y las distonías detonadas por fármacos son las más frecuentes. Toxinas, en este caso vamos a incluir a metales pesados por el mercurio, el manganeso, el cianuro, pero también la distonía puede ser parte de una enfermedad sistémica y hay que ir en busca de signos sistémicos, como bien lo había mencionado el doctor Enríquez Coronel. Los signos paraneoplásicos y autoinmunes, últimamente se les ha dado mucha atención y hemos encontrado que explican a muchos casos de distonías idiopáticas que no se le encontraron origen. Las distonías combinadas son las distonías que ocurren con otras anormalidades de movimiento, tal como parkinsonismo y meclónico, lo que antes se llamaba distonía plus. Puede haber otros signos neurológicos también, como debilidad muscular, ataxia, anormalidades de la motilidad ocular, anormalidades de la retina, trastornos cognitivos y crisis epiléptica, entre otros signos sistémicos. Entre las distonías combinadas, aún es útil dividirlas aquellas en que responden a levodopa de las que no responden a levodopa, como es el caso de la enfermedad de Segawa, por mutación en el gen GTP, ciclohidroxilasa 1, que confiere una alteración para la formación de tetrahidrobiopterina, que es una sustancia precursora de las aminas, en particular, en este caso, de la dopamina. Y las distonías que no responden a la L-dopa, como la distonía mioclórica, que es muy sensible al alcohol. Vamos a ver unos ejemplos posteriormente. Aquí, este es un ejemplo de una enfermedad de Segawa en una mujer en adultez temprana. Vamos a ver que tiene distonía, pero que también se aprecia francamente que tiene parkinsonismo. Aquí la vemos sin levodopa y aquí la vemos con levodopa. El parkinsonismo ha disminuido notablemente, también la distonía. Aquí tenemos un caso muy bonito de distonía mioclonus, que principalmente afecta el segmento superior, afecta el cuello, la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades superiores. Esta paciente tiene una distonía discreta con la laterocola, pero también tiene el mioclonus que afecta la cabeza, el tronco y las manos. Estas distonías son exquisitamente sensibles al alcohol y lo podemos usar como prueba en el consultorio, porque el alivio es rápido, inmediato. No quiero sugerir que tengamos una botella de alcohol. En cuanto a la etiología, es importante atender a la clasificación, o son hereditarias, o son idiopáticas, o adquiridas.
Las distonías hereditarias son aquellas en que se ha comprobado su origen genético. A partir del descubrimiento de la DICTOR1A, que fue el primer gen mutado y ser clonado, muchas otras formas genéticas de distonía afortunadamente han sido descritas. Y la nomenclatura actual ha cambiado. Utiliza la normalidad genética molecular y vale la pena aclarar estrictamente confirmada en lugar de la numeral antes, como la DIT1, ahora es correctamente clasificada como DIT-TOR1A, porque el gen mutado codifica para la torsina A, y la torsina A es una proteína que forma parte estructural de la neurona y principalmente de la liberación de neurotransmisores, de proteínas que están ligadas con la liberación de neurotransmisores. Vamos a atender a esta tabla que esquematiza muchas distonías de las más frecuentes que se ha encontrado en GER, como la TOR1A, la TAP1P1, que está principalmente encontrada en menonitas de la vieja orden Amish, y la GNAL que empieza en el adulto. Vamos a ver un caso de DICTOR1A que inició a los 18 años. Se ha generalizado, afecta la cabeza, el tronco, vemos, es característico la afección del tronco, las extremidades, vemos cómo tiene una deformidad del tronco, con una pleurotótonos hacia la derecha. Usa el truco sensorial. Vemos, tiene una marcha de dromedario, se llama de dromedario, sin el afán de ofender a la persona. Las distonías genéticas que se asocian a una alteración en las vías de la dopamina. La principal es la mutación a GCH1, que presenta característicamente fluctuaciones diurnas que puede asociarse a signos de la vía córtico-espinal y que inician a niñez. Muchas veces por esta asociación de signos piramidales remejan pacientes con parálisis cerebral infantil. Y a mí me tocó ver casos desgraciados, afortunados de pacientes que habían vivido hasta la edad adulta, una mujer, y que había sido intervenida quirúrgicamente para fijarle la articulación del tobillo, para disminuir los movimientos torsionales en pie equino. ¿Y qué pasó? Le dejaron el pie fijo. Posteriormente, un neurólogo le hizo el diagnóstico, no fui yo, y le hicieron prueba con levodopa con respuesta extraordinaria, formidable, pero desgraciadamente quedó con el pie fijo por la cirugía. En aquel tiempo, pues no se llegaba al diagnóstico. Hay que recordar que hace unos 20 años se tardaban en promedio en diagnosticar una distonía 8 o 9 años. Y andaban rodando por las clínicas de psiquiatría, por rehabilitación, por varios cirujanos. Tenemos un ejemplo de una enfermedad de Sagawa que de inicio en la niñez. Aquí está sin diagnóstico la niña y sin prueba con levodopa. Vemos cómo están deformadas, cómo no las confundían con parálisis cerebral. Se hizo el diagnóstico, se le dio el levodopa y aquí está, unos años después, veamos cómo ha crecido normalmente esta criatura. Los trastornos de acumulación de metales son muy importantes, porque aquí podemos encontrar enfermedades que pueden ser, si los diagnosticamos a tiempo, pueden ser curables. No, es difícil decir que sean curables, pero muy controlables, evitar que progresen a una discapacidad de muerte prematura. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson.
por mutación en el gen ATP7B. Característicamente se acompañan de temblor, parkinsonismo, trastornos de la función cerebelosa, pero característicamente trastornos cognitivos y neuropsiquiátricos. Por eso, muchas veces con el especialista que primero acuden es con el psiquiatra. Y se empieza muy temprano con el gastroenterólogo, por la insuficiencia hepática, porque los niños se les afecta, se les acumula más el cobre en el hígado. Como es más temprano, pues el hígado tender a tener una insuficiencia más precoz. Este es un caso bonito de distonía de una enfermedad de Wilson con predominantemente distonía, que afecta las estructuras craneofacial, pero también las extremidades. Vemos aquí su resonancia, que muestra la acumulación del cobre en los núcleos basales, en el núcleo caudado, el putamen, el pálido, pero característicamente el cerebelo. A veces empiezan en el cerebelo, en el tálamo, perdón, en el núcleo pulvinar del tálamo puede empezar, pero aquí ya la acumulación es muy avanzada y puede afectar también el mesencéfalo y otras estructuras del tallo cerebral. Aquí tenemos otras distonías por acumulación de metales. La más clásica es la mutación por el gen de la pantotenasa quinasa 2, que antes se llamaba enfermedad de Haller-Boden-Spass y que ha tendido a evitarse este nombre porque estos médicos alemanes tuvieron una afiliación nazi y participaron en intervenciones no éticas con ellos. Tenemos un caso de acumulación de hierro por mutación en el gen PANC2, pantotenasa 2. Cuando empieza más temprano tiende a afectar más las estructuras craneales, la faringe con disfagia, disfonía, la cara y posteriormente estos pacientes presentan una afección cráneo-caudal de la distonía. Es una cosa clásica. Es autosómico recesiva. En México tenemos muchos casos, en Jalisco, en la región de Michoacán. Yo he tenido muchos casos comprobados mediante examen genético de pacientes con distonía. Vamos a ver. Previamente, quiero hacer énfasis que este es una resonancia que muestra el famoso signo de ojo de tigre y que es casi patognomónico de mutación por PAN2. En estudios bien elaborados se ha visto que si encontramos este signo ante un cuadro como el que vimos en ese paciente, tenemos una posibilidad de 98 o 99% de encontrar la mutación en el gen si hacemos el estudio pertinente. Por lo tanto, si no tenemos una abundancia de recursos o los medios, con esto y el cuadro clínico casi estamos seguros de que tiene nuestro paciente una acumulación cerebral de hierro por mutación en la pantotenasa quinasa 2. Las distonías paroxísticas pues, son una parte muy importante del espectro de la distonía. Se caracterizan por ser de inicio abrupto y también de ser transitorias nada más. Y pueden clasificarse en no debidas a movimiento, desencadenadas por movimiento o desencadenadas por ejercicio. Para diferenciar de las distonías quinesigénicas o detonadas por movimiento, de las distonías por ejercicio, hay que aclarar que solo el ejercicio prolongado e intenso detona la distonía.
Entonces, es lo que diferencia la distonía detonada por el ejercicio. Las degeneraciones, las neurodegeneraciones esporádicas, como es el caso de la enfermedad de Parkinson y de síndromes atípicos, pues son una de las causas donde la distonía es parte del síndrome. Y muchas veces es lo que primero llama la atención al paciente, a la familia y al médico. Las distonías adquiridas previamente se conocían o eran clasificadas como secundarias y son originadas por causas subyacentes específicas que hay que buscar. Aquí, la historia clínica y la concomitancia de otras anormalidades neurológicas proveen las pistas necesarias para identificar la causa de estas distonías. Entre ellas son las lesiones estructurales. Las lesiones perinatales son una buena fuente. El trauma craneoencefálico, tan prevalente en los jóvenes y en adultos de hoy día, pero principalmente en los jóvenes. Las lesiones desmielizantes, articular esclerosis múltiple. La enfermedad vascular cerebral, como decían los antiguos maestros, uno aprende neurología de infarto en infarto, ve pacientes con infartos. Los tumores cerebrales que afectan particularmente los ganglios basales y la fosa posterior. Las infecciones ahora son un poco menos frecuentes, como lo fue la encefalitis letárgica en el siglo XX, inicios, que dio una gran cantidad de enfermedad de Parkinson y distonías, y otras encefalitis virales. El VIH, de la segunda parte del siglo XX, perdón, la sífilis que volvió a renacer con el VIH, la tuberculosis, particularmente en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. La panencefalitis esclerosante, y recientemente, siempre existieron, quizás ahora más, por cuestiones ambientales, las encefalitis autoinmunes, en particular las encefalitis con anticuerpos LG1 y 1, que son un anticuerpo asociado a las células guiadas, anticuerpo contra el receptor MDR son las causas más frecuentes y la MA2. Los fármacos, nosotros en forma iatrogénica podemos causar distonías con la prescripción de antipilépticos, bloqueadores de canales de calcio, agonistas de la dopamina, bloqueadores de receptores de dopamina, como antipsicóticos y metoclopramida y la propia levodopa. Hay que decir, debo aclarar que cuando hablo de enfermedad iatrogénica es algo esencial a la medicina. Solamente el médico que no establece una terapia puede estar exento de tener un trastorno como secundario a la iatrogénico, a la intervención. Pero estamos obligados a causar la menor cantidad posible de trastornos iatrogénicos. Las toxinas son una fuente importante tanto en el campo como en la ciudad, en las zonas industrializadas. Los órganos fosforados son los principales, los insecticidas, los piretroides, que todavía se usan desgraciadamente en nuestro país, pero que hay esfuerzos por tratar de sacarlos del mercado, a lo cual se oponen los intereses económicos muy altos. Las toxinas, metales pesados como el mercurio, el cianuro, el cobalto y el manganeso. El manganeso más recientemente, antes se observaba en mineros, particularmente en Chile, que tienen minas muy ricas en manganeso, pero ahora en Europa del Este, después de la caída de la Unión Soviética, se desencadenó una endogamia de consumo de drogas que llevan manganeso en su formulación. El ácido 3-nitropropiónico, el disulfuro de carbono, el disulfurán, el antabus, recuerden, el metanol, son causas de distonía. Si el metanol ha venido en epidemias
en los bares, en los antros, con barra libre, ¿verdad? Desgraciadamente meten alcoholes baratos que llevan metanol y han causado una catástrofe, la cual yo he tenido la oportunidad de ver varios casos. Y la distonía funcional o psicogénica es una causa de la cual va a hablar el doctor Héctor González Usili, quien tiene mucha experiencia, y que es muy importante estar atentos, y a todos se nos han ido trastornos funcionales, distonías funcionales, en forma inadvertida o en forma intencional. ¿Por qué? Porque muchas veces prefiere uno no decir ante el residente vamos a mandar a nuestro paciente con fisioterapia, etcétera. Y no estamos preparados, desgraciadamente lo digo, y debemos de estarlo, y que sea el inicio, para tratar a estas personas y evitar estigmatizarla, recibir a la paciente o el paciente con una sonrisa burlona que va a herir más a este paciente y va a ahondar más su problema. Entonces, por eso muchas veces yo evité poner en las notas el diagnóstico exacto. En muchos casos, la causa es desconocida. Y eso pasa en la mayoría de las distonías puras del adulto, ya sean focales o segmentarias. También los casos de distonías generalizadas, aisladas del inicio temprano. Y pueden ser esporádicas, pero también pueden tener una evidente agregación familiar, o sea, ser realmente familiares, heredofamiliares, pero todavía no se identifica el gen. Y una vez que pueda ser identificado este gen, entonces estas distonías dejan de ser idiopáticas y pasan a ser hereditarias con una causa específica, es decir, con una mutación específica. Y quizás estamos esperando que vaya a haber un tratamiento específico también, dependiendo del gen y la mutación y de la proteína o enzima que esté afectada. El abordaje diagnóstico es importante. ¿Qué debemos de solicitar? Contamos con estudios de neuroimagen. La tecnología moderna nos ha dado muchas herramientas, pruebas bioquímicas, pruebas de diagnóstico genético. ¿Cuál de todos debemos utilizar? Es importante subrayar que los algoritmos estrictos en distonías no son tan útiles. Debemos de ser laxos. Y debemos que recordar en el abordaje diagnóstico que la clínica es la madre de la medicina. La clínica nos va a dar el diagnóstico en la mayoría de los casos, o nos va a orientar para el abordaje diagnóstico. Debemos de atender entonces a los signos clínicos que el paciente, primero la historia clínica detallada para ver la evolución, el curso temporal que ha tenido el paciente, la edad de inicio, la distribución corporal y la dinámica que tiene el fenómeno distónico en ese paciente en particular, con el fin de establecer el diagnóstico de síndromes específicos y luego de ahí guiar el abordaje diagnóstico y por último poder llegar en lo posible a un diagnóstico etiológico. Y para ello tenemos los estudios de neuroimagen, particularmente útil la resonancia magnética nuclear simple o funcional. En algunas ocasiones el PET. Tenemos la determinación de cobre sérico en la orina. Es muy importante en el abordaje diagnóstico de siempre estar buscando diagnosticar causas que pueden ser curables o prevenibles en su progresión, como es la enfermedad de Wilson. Y aquí podemos tener las pruebas diagnósticas genéticas son muy importantes. Las pruebas de líquido cefalorraquídeo en busca de algunos síndromes especiales.
las enzimas lisosomales, la determinación de ácidos grasos de cadena larga, la determinación en orina de el panel metabólico y las biopsias de piel y de otros tejidos, en particular el músculo, para enfermedades mitocondriales. Las pruebas genéticas, pues la distonía DIP-TOR1A pues encabeza al grupo de enfermedades genéticas, por eso tanto su mención e importancia. ¿Y por qué es importante llegar al diagnóstico? Bueno, porque estas distonías responden excelentemente a la estimulación cerebral profunda. En las distonías con alteración de los circuitos de la levodopa, en particular la enfermedad de Chihuahua, que son varios síndromes, entre ellos la tirohidroxilasa 1, la mutación que es autosómica recesiva, entre otros, y particularmente el gen de la guanosin trifosfato psicohidrolasa 1. Es importante mencionar que la principal prueba es la prueba con levodopa. Y estamos obligados, cuando estamos frente a un niño, un adolescente o incluso un adulto, a hacer la prueba con levodopa para descartar esos síndromes y, de ser posible, entonces realizar el diagnóstico genético. Es importante atender a otros signos de trastorno de movimiento y neurológicos en un paciente con distonía. En el caso de las distonías combinadas, y sobre todo para descartar causas heredodegenerativas que son muy complejas. En mi distonía estamos obligados a realizar una tomografía y, de ser posible, una resonancia magnética para descartar una lesión estructural. La historia clínica nos va a dar la pauta y lo vamos a complementar con un estudio neuromágico. Volvemos a recalcar que la historia clínica detallada y la exploración neurológica es la base del diagnóstico, sobre todo en la distonía del adulto. Y nos vamos a dar cuenta en la exploración que la distonía afecta a la cara, al cuello, las extremidades. Hacer énfasis en medicamentos prescritos por un médico o bien autoprescritos. Todavía en nuestro medio la gente se autoprescribe un sinnúmero de medicamentos que se venden a discreción. La exposición a agentes bloqueados o depletores receptores de la dopamina es muy importante en el interrogatorio. Si es negativo a Parkinson, a fármacos prodistónicos y tiene el cuadro típico de distonía, tenemos una distonía maniobra específica focal del adulto, presenta trucos en señal, presenta fenómenos adaptativos funcionales, entonces estamos frente a una distonía pura o idiopática. O bien puede ser secundaria. En las hemidistonías, y particularmente si presenten otros signos neurológicos, estamos obligados a hacer una resonancia magnética. En las distonías heredodegenerativas, la evaluación es todo un reto, muy difícil, que solamente los neurólogos, pediatras y especialistas en trastornos mediante del área de pediatría dominan en forma más óptima para fortuna de los pacientes. Porque tiene una variedad de etiologías enorme. En este caso, la resonancia y otros estudios genéticos y de determinación de aminoácidos, de metales, de enzimas, son útiles. Volvemos a traer a colación la distonía por acumulación de hierro. Este signo también lo presento en algunos pacientes con parkinsonismo de la edad adulta temprano y que no es secundario a mutación de la pantotenasa quinasa 2. Pero ante la edad de un paciente, el cuadro clínico pues es muy sugestivo y puede ser casi patognomónico, pero la clínica es la madre de la medicina.
a pesar de estar en esta época de modernidad, con avances tecnológicos que no se hubieran imaginado Charcot, Gowers, la clínica sigue siendo muy importante, la más importante. ¿Se acuerdan que les mencionaba que para qué dividir la niñez en tantas etapas? Bueno, porque si estamos en un momento de nacimiento, vamos a descartar malformaciones. Vamos a pensar en una pseudodistonía por malformaciones congénitas, o bien una distonía verdadera por malformaciones congénitas, de lecciones cromosomales. En niños menores de 1 año, estas entidades, gangliosidosis GM1 y GM2, errores innatos del metabolismo, aminoacidurias orgánicas o necrosis estatal bilateral. Entre 1 y 10 años, pues enfermedad de Wilson, enfermedades por acumulación de hierro. De 10 a 20 años, enfermedad de Wilson, y otras son menos. El Parkinson juvenil en los adultos sigue siendo enfermedad de Wilson como causa de las heredodegenerativas. La enfermedad de Farr, ahora llamada acumulación de calcio familiar idiopática. Una gran variedad. Es importante la enfermedad de Wilson porque es una distonía que puede ser parada en su neurogradación o curada. Puede usarse incluso el trasplante hepático y se habla de curación. La determinación de ceruplasmina sérica, de excreción de cobre en orina 24 horas, el estudio de lámpara hendidura, que es una extensión de la clínica, la resonancia magnética y la biopsia hepática cuando sea necesario. Tenemos un caso bonito, enfermo Wilson con temblor en aleteo, que es un temblor distónico porque se exacerba cuando hace ciertos movimientos como eso, baja, vemos ahí que el anillo de Kaiser-Fletcher se puede ver a simple vista. El tratamiento de las distonías es importante definir y aclarar que es esencialmente sintomático y que por el momento no hay terapias curativas. La toxina botulínica es un recurso que vino a revolucionar el cambio de las distonías para siempre. Antes estábamos totalmente limitados, por eso los neurólogos se veían obligados a usar antipsicóticos, porque por lo menos por un tiempo, como los corticoides, alivian el problema, pero después lo agravan enormemente. Y contamos, bueno, el abordaje tenemos a la distonía, a la toxina botulínica, particularmente en las distonías focales. Aunque es importante mencionar que la terapia física y ocupacional es muy importante. Recientemente las estimulaciones no invasivas, como la estimulación magnética transcraneal, ha dado buenos resultados. En las distonías generales, varios fármacos clásicos, los anticolinérgicos, el baclofeno, levodopa, tetrabenazina, valbenazina y tetrabenazina más modernos, sustancias derivadas de la tetrabenazina. Particularmente la estimulación cerebral profunda es otro de los recursos que han venido a revolucionar el tratamiento de la distonía. Uno es el advenimiento de la toxina botulínica y otro la estimulación cerebral profunda, y pues debemos decir que la cirugía funcional estereotáctica. Vemos algunas para las distonías paroxísticas, particularmente aquí son la carbamazepina y otros antipilépticos, la levodopa para las distonías respondedoras a levodopa, y la enfermedad de Wilson con quelantes y dieta, sulfato de zinc, recientemente el trasplante de hígado en casos muy avanzados. El tratamiento farmacológico es importante, que debemos de saber cómo utilizarlo. Hay que darlo en forma oportuna, hay que darlo en dosis gradualmente progresivas,
hasta obtener el beneficio sintomático sin causar efectos adversos. Es decir, tenemos que tener una gradación gradual. Estas son las 3 fármacos más importantes con el cual se ha obtenido mayores respuestas, alrededor del 50%, el baclofen, utilizado vía oral o en bomba de infusión o intraventricular, el clonazepam y otras benzodiazepinas. El triexifenidilo es en el que se tiene más evidencia con medicina basada en evidencia, que es mejor que placebo y que incluso otras intervenciones. El tratamiento farmacológico, aquí podemos incluir, algunos médicos incluyen la aplicación de toxina botulínica. Estas son las toxinas en las cuales se tiene evidencia científica con una mejoría de 50-75% y que tenemos en el país, con excepción del Miobloc, que solamente el tipo B, que solamente lo hay en Estados Unidos, el Dysport o la avobotulinotoxina 2. En la distonía cervical la dosis promedio de 500 unidades o dosis máxima, para no que en el Botox es de 300 unidades y en el Xeomin de 300 unidades son más o menos equivalentes, y la dosis máxima que debemos de aplicar con seguridad de 600 unidades. Estoy hablando en distonías con espasticidad. En el distonía tipo B, hasta 10,000 unidades. En algunas ocasiones es necesario para obtener la respuesta en músculos muy ocultos, profundos, la aplicación de toxina con vía electromiolécular. Aquí estoy aplicando a un paciente con distonía mandibular en apertura. Vemos aquí que estamos en el músculo indicado y aplicamos la toxina. En este caso es de un paciente que me tocó tratar con distonía podálica del adulto. Estoy en el músculo tibial posterior, ahí estoy, y procedemos a inyectar. La cirugía funcional, que ha venido a revolucionar el campo del tratamiento. La Deep Brain Stimulation fue aprobada por la FDA y la Agencia de Medicina Europea para Distonía Severa. Debo aclarar que es útil, sobre todo distonía generalizada, pero también en distonías focales, en cráneos cervicales y en distonías generalizadas secundarias a fármacos, en cuyos casos han fallado la terapia farmacológica y la aplicación de toxina botulínica, y que incluso después de la estimulación cerebral profunda podemos seguir utilizando toxina botulínica como hemos tenido la experiencia. El target de globos palares internos es el más favorecido, pero con una mejoría 50-75%, pero en muchos casos de distonía se agregan síntomas parkinsónicos como efectos secundarios que pueden llegar hasta fenómenos de freezing, grafosfasmo. Lo más generante es que los pacientes tengan disartria. Y por eso algunos neurólogos, neurocirujanos han cambiado el target al núcleo subtalámico, con una mejoría hasta del 75%, 50-75% más o menos, con otro tipo de efectos colaterales como la disartria, alteraciones donde puede haber depresión severa, también puede haber cierto grado de parkinsonismo, pero lo más frecuente es corea. Por eso se han buscado otros sitios, como el núcleo ventrooral del tálamo. Hay unos estudios reportados con lesión, no con estimulación, en distonía del músico, con una respuesta espectacular, inmediata, y el seguimiento hasta de 30 meses muy satisfactorio. Actualmente está en estudio el ultrasonido de alta frecuencia focalizado, que ya ha sido aprobado por la FDA para tratar el temblor y la enfermedad de Parkinson, y que puede en potencia ser muy útil para
el manejo de la distonía. Aquí tenemos un ejemplo de distonía funcional. La disfonía funcional se hace con el paciente despierto en la mayoría de los casos. Es una ventaja porque nos permite estar monitorizando para saber si estamos en el target adecuado, cuando no hay registro de tomos, aunque haya registro, y para ver que no haya efectos colaterales en las lesiones de prueba para ya realizar la lesión definitiva. Aquí es una experiencia de un paciente con distonía generalizada por ALCD1A, que para la toma del video se hizo 18 años antes una palidotomía izquierda. Yo estuve en la cirugía con él. En ese tiempo participé en la intervención como alrededor de 30 pacientes con enfermedad de Parkinson, y vemos cómo a los 18 años, volvemos a poner esta, a los 18 años todavía está aliviada gran parte de la distonía del lado derecho. Eso ha permitido a que el paciente sea mucho más funcional. No hubo efectos colaterales. Tenemos el caso de estimulación cerebral profunda exitosa en una distonía generalizada pero secundaria a fármacos. Son más difíciles. Pero vemos la magnitud. Llegamos al diagnóstico que es una distonía que afecta el tronco generalizada con las manos extendidas. Cuando vemos ese cuadro, estamos hablando de distonía por fármacos. Vemos que es bastante severa. Ahorita lo vamos a ver después de estimulación cerebral profunda. Realmente le cambió la vida a este paciente, la calidad de vida y su función. Es un paciente joven, edad adulta tardía, pero joven, yo diría, joven, muy joven. Voy a entrar a algo muy importante. Hay que evitar las distonías. Hay que hacer profilaxis. Hay que evitar dar metoclopramida ya. La sinaricina, que se usa para oxigenar el cerebro, lo que hace es causar distonías, acaticia y otros trastornos de movimiento. Lo mismo la fluorescina y los bloqueadores de canales de calcio. Cuando vamos a prescribir un bloqueador de canal de calcio, hay que tomar la historia clínica heredofamiliar del paciente. El uso de butirofenona, saloperidol, fenotiazida, sulpiride, risperidona, no hay que darlo para inducir el sueño. Debemos de dar solo si el paciente tiene un trastorno psicótico, psiquiátrico, que no hay otra forma de manejar su trastorno. Y otros fármacos antipsicóticos atípicos, porque creemos que los fármacos atípicos, por ser más modernos, se creía que no producían trastornos extrapiramidales, como se menciona. Pues producen distonía también, y hay que ser cautos. La terapia génica, pues está en pañales, donde se ha ensayado la DIT-TOR1A por una interferencia ácido ribonucleico. Lo que se trata es de silenciar la producción de la proteína del gen mensajero, RNA mensajero, que lleva la información para codificar la proteína torsina mutada normal. En ratones ha podido silenciarse este gen en forma eficaz. Esperamos tener resultados halagüeños en los humanos. Otro tipo de estimulación que está utilizando cada vez más, la estimulación eléctrica transcraneal. En esta tenemos variaciones, la estimulación magnética transcraneal repetitiva, donde hay más evidencia, pero también se pueden obtener resultados con estimulación con corriente directa alterna transcraneal o con estimulación transcraneal por corriente alterna. Y tiene fundamentos fisiopatológicos, por ejemplo, la modulación de circuitos neurales disfuncionales. Y por lo tanto, hay muchos reportes donde se obtienen respuestas positivas, por lo menos temporal. De tal manera que puede venir a enriquecer el armamentario como una terapia complementaria a la farmacológica.
Aquí tenemos unos aparatos más modernos con estimulación magnética transcraneal. Se usa un megaelectrodo que, gracias a la corriente electromagnética, esta es capaz de pasar la bóveda craneana y penetrar profundamente a la corteza y profundamente al cerebro hasta los ganglios basales y modular los circuitos distónicos anormales. Las terapias emergentes en la actualidad están corriendo estudios para distonía cervical con daxibotulina toxina A, que tiene la característica de tener una duración más prolongada que las distonías que actualmente existen en el mercado. En conclusiones, las distonías son por su frecuencia de las entidades más importantes de trastorno de movimiento. El diagnóstico clínico es el criterio más importante. Los auxiliares diagnósticos son indispensables en las distonías secundarias y degenerativas. La terapéutica moderna que usa fármacos, toxina botulínica, el reemplazo enzimático, la terapia génica, la cirugía moderna, funcional, han revolucionado el manejo de las distonías. Es importante recordar que en todo niño y adolescente con distonía es obligatorio realizar prueba con levodopa para identificar una posible distonía respondedora a levodopa, porque de lo contrario lo podemos etiquetar como una parálisis cerebral infantil y condenar a este niño a una deformidad y una vida muy dolorosa. La profilaxis es una estrategia mandatoria en el médico moderno. Ahora que tenemos más acceso a la información, gracias al internet, a la informática, es importante saber el perfil tóxico de los medicamentos. Y recordar, como decían los maestros, los viejos maestros del siglo XIX, que dieron origen a la especialidad de neurología, el gran Charcot, Babinski, Gowers. En distonía tú puedes diagnosticar mucho tan solo observando. Muchas gracias por su atención. He tratado de dar un recorrido panorámico de las distonías. Espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Guillermo Ricos Coronel. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, por sí, favor, no, te sí, pido, Carla, que ustedes me puedan poner la facilidad de verme, porque ustedes me ocluyeron mi vista. No Ok. fui yo. Ahorita lo revisamos, yo creo que Ustedes se me trata de una ocluyeron mi falla técnica. vista. Ok, a ver, no sé si mientras nos puedan apoyar. Bueno, por el momento vamos a revisar si tienen alguna Es que duda. nada, ¿Listo? cito entrañablemente al doctor Francisco Javier Jiménez Gil, fundador de grupos de estudio de trastornos de movimiento, expresidente de la Academia Mexicana de Neurología. Me ha sorprendido con tu plática porque ha sido la mejor plática que te he escuchado, cada vez estás mejor, está actualizada, incluso bonita plática. Yo te felicito, realmente te envidio tu excelente conferencia, cómo la hiciste, amena y completa y pues prácticamente dijiste todo. Como todos saben, yo hace algunos años en Aspen, Colorado, presenté dos casos de Segagua, una mamá y una hija con trastorno de movimiento, y ambos mejoraron de manera completa con la levodopa. Y como tú dijiste bien, muchos casos fueron diagnosticados como PCI y lo que era enfermedad de Segagua. A todos hay que darle levodopa. Te felicito ampliamente y recuerda que tienes otra plática para mañana. Muchas gracias,
Por contrario, muchas gracias, Gil. Memo. Gracias a la audiencia. Gracias. Saludos afectuosos, René Moreno, querido amigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señorita.